Cuando se habla de Guerrero, casi siempre vienen a la mente sus playas más famosas. Pero este estado es muchísimo más que eso. Es una tierra de montañas interminables, barrancas profundas, costas escondidas y comunidades donde el tiempo parece avanzar mucho más despacio. Hay lugares tan apartados que llegar hasta ellos ya es toda una aventura, rincones donde las tradiciones siguen vivas, se conservan las lenguas indígenas y la naturaleza continúa marcando el ritmo de la vida. Así que acompáñame, porque hoy vamos a descubrir 12 de los rincones más aislados, sorprendentes y fascinantes de todo Guerrero. Antes de comenzar, suscríbete a este gran canal para que no te pierdas ningún video, recuerda que es totalmente gratis. Comenzamos. Número 12, Cueva de Ostotitlán. Muy cerca de Chilapa, escondida entre las montañas de la sierra, se encuentra la Cueva de Ostotitlán, un refugio de piedra que resguarda uno de los vestigios más antiguos e importantes de todo el continente. Y pon atención, porque en sus paredes permanecen pinturas creadas por los olmecas, aquella civilización enigmática que floreció hace más de 3000 años, muchísimo antes de los aztecas y de la mayoría de las culturas que hoy conocemos. En sus muros aparecen personajes con máscaras de jaguar, figuras sentadas sobre tronos y colores que, contra todo pronóstico, han resistido miles de años aferrados a la roca. Lo verdaderamente sorprendente es preguntarse qué hacían los olmecas en un sitio tan apartado de su territorio original, ubicado en la costa del Golfo. ¿Qué ceremonias realizaban dentro de esta cueva iluminada únicamente por antorchas? ¿Qué significado tenía este lugar para ellos? Hasta hoy nadie puede responderlo con certeza. Los arqueólogos han propuesto distintas explicaciones, pero la cueva continúa guardando sus propios secretos. En la actualidad, Ostotitlán sigue siendo un sitio poco visitado y bastante aislado. Los habitantes de la región saben que ahí existe un lugar antiguo cargado de historia y lo tratan con un respeto casi sagrado, como ocurre con esas cosas que nadie logra comprender del todo. Llegar tampoco es tarea fácil. Hay que recorrer senderos estrechos entre las montañas, preguntar en los pueblos cercanos quién tiene la llave y conoce las reglas para entrar, además de caminar con mucho cuidado sobre peñascos resbalosos. Los ancianos cuentan que desde tiempos remotos este abrigo rocoso fue considerado un lugar de poder, donde la gente acudía a pedir favores al cielo y a los cerros mucho antes de que existieran las iglesias. Entre las pinturas destaca una de las más famosas. Un personaje con rasgos de ave sentado sobre una criatura terrestre y portando un enorme penacho, como si estuviera listo para emprender un viaje hacia otro mundo. Nadie sabe quién fue el sabio o sacerdote que plasmó esa imagen hace 3 milenios contemplando el mismo valle que hoy puede observar cualquier visitante. Desde entonces, esas pinturas han sobrevivido al paso de imperios enteros, a los aztecas, a la conquista española y hasta a las revoluciones. Número 11, Olinalá. En lo alto de la montaña se encuentra Olinalá, un pueblo tan apartado que llegar implica recorrer un interminable camino lleno de curvas. Pero una vez que se pisa este rincón de Guerrero, queda claro que todo el trayecto vale la pena, porque aquí nació un arte único que difícilmente encontrarás en otra parte del mundo, la famosa laca de Olinalá. Desde hace generaciones incontables, las familias elaboran a mano cajas, baúles y bateas de madera decoradas con una paciencia extraordinaria. Para ello utilizan el linaloe, un árbol aromático cuya madera desprende un perfume muy característico que permanece impregnado durante años. Basta abrir un viejo baúl heredado por los abuelos para que ese aroma vuelva a sentirse como si el tiempo no hubiera pasado. Los artesanos trabajan la laca utilizando espinas de maguey, aplicando capa tras capa de color mientras dibujan flores, aves, venados y delicados motivos decorativos con una precisión que se transmite de padres a hijos. Aquí el tiempo parece avanzar a otro ritmo, porque una sola pieza puede requerir semanas completas de trabajo silencioso. El aislamiento ha provocado que muchos jóvenes abandonen el pueblo en busca de oportunidades, pero quienes permanecen conservan una tradición invaluable que ninguna gran ciudad podría reproducir. Entre las técnicas más admiradas destaca el llamado rayado. Primero cubren la pieza con un color base, después añaden otra capa encima y, finalmente, con la punta de una espina o incluso de una pluma van retirando cuidadosamente la superficie para revelar el color oculto debajo. Así aparecen flores, grecas y figuras de una precisión impresionante. Es una labor que exige una mano firme y mucha serenidad, porque un pequeño error puede echar a perder semanas enteras de esfuerzo. También enfrentan otro problema. El árbol de linaloe cada vez es más escaso en los cerros cercanos debido a la sobreexplotación, por lo que los artesanos deben internarse cada vez más lejos para conseguir la madera necesaria.
Aún así, Olinalá ha logrado vencer al olvido gracias a la belleza de sus creaciones, que hoy forman parte de museos en países donde incluso cuesta pronunciar el nombre del pueblo. Número 10. Xochistlahuaca. En el sureste de Guerrero, muy cerca de la frontera con Oaxaca, se encuentra Xochistlahuaca, considerado el corazón del pueblo amuzgo. Aquí todavía se escucha el ñomdá, una lengua que sus propios hablantes conocen como la palabra del agua, y que ha sobrevivido gracias a una comunidad que se ha mantenido firme frente al paso del tiempo. Las mujeres continúan utilizando el tradicional telar de cintura, sujetándolo a su espalda y a un poste para elaborar hermosos huipiles llenos de flores, estrellas, animales y símbolos que representan la identidad de su pueblo. Cada prenda puede requerir varios meses de trabajo constante, resultado de manos expertas y de una tradición transmitida por generaciones. Aunque Xochistlahuaca tiene una historia de más de 450 años como un importante centro regional, sigue siendo un lugar de caminos complicados y economía de subsistencia, donde el maíz y el frijol se cultivan principalmente para alimentar a las familias y no para el comercio. La verdadera riqueza de este pueblo no está en el dinero, sino en su lengua, su vestimenta y la forma en que entienden el mundo. Muchos de los colores empleados en los textiles tradicionales provienen directamente de la naturaleza. El morado se obtiene de un caracol marino, mientras que también utilizan el algodón coyuchi, una variedad que nace naturalmente con un tono café, sin necesidad de teñirse. Cada figura tejida dentro de un huipil tiene un significado especial. Hay estrellas, águilas de 2 cabezas, flores que simbolizan la vida y representaciones del maíz como fuente del sustento familiar. Cada prenda funciona como un libro tejido que cuenta la historia de quienes la elaboran. Durante años, los amuzgos han tenido que defender sus diseños de empresas y marcas que intentaron copiarlos sin reconocer su origen ni pagar por ellos. Sin embargo, ellos continúan elaborando sus tejidos exactamente como lo hacían sus antepasadas, sentados sobre el suelo, unidos al telar y a una tradición que se niega a desaparecer. Número 9. Coajinicuilapa. Ahora toca bajar hasta la Costa Chica de Guerrero, donde se encuentra Coajinicuilapa y comunidades vecinas como San Nicolás Maldonado. En esta región permanece una de las raíces culturales menos reconocidas del país, la afromexicana, conocida también como la tercera raíz de México. Aquí viven los descendientes de africanos que llegaron hace siglos, muchos de ellos escapando de la esclavitud, y que encontraron en estas tierras cálidas un lugar donde reconstruir su vida. Hoy, Guerrero alberga a cientos de miles de afromexicanos, y es precisamente en la Costa Chica donde esa herencia se percibe con mayor fuerza. La música forma parte de la vida cotidiana. Las chilenas llenan las fiestas de zapateados, mientras la redobá y la tambora hacen bailar a personas de todas las edades. Agrupaciones como el conocido Mar Azul siguen poniendo el ambiente en las celebraciones populares. Antiguamente muchas familias habitaban viviendas circulares con techo de palma conocidas como redondos, una tradición heredada directamente de África que con el paso del tiempo casi ha desaparecido, aunque los habitantes mayores todavía la recuerdan. Durante décadas, estas comunidades permanecieron prácticamente invisibles para el resto del país. Incluso los registros oficiales apenas las reconocían, pese a tratarse de una región llena de vida, alegría y también marcada por el aislamiento. Entre las historias más conocidas se encuentra la que asegura que los primeros africanos llegaron después del naufragio de un barco frente a estas costas. Una vez libres, se internaron en la región para evitar volver a ser esclavizados. Si cierta o no la historia, forma parte del orgullo con el que estas comunidades defienden su identidad. La gastronomía también refleja esa mezcla cultural. Aquí se preparan pescados con abundante chile, sopas de mariscos y platillos que combinan influencias africanas, indígenas y españolas en una sola cocina. Además, esta tierra vio nacer a Vicente Guerrero, el héroe insurgente de origen afrodescendiente que llegó a ocupar la presidencia de México y cuyo apellido terminó dando nombre a todo el estado. Número 8. Alto Balsas. En el Alto Balsas se extiende una región formada por comunidades nahuas asentadas entre las profundas barrancas que el río Balsas ha ido moldeando durante siglos. Es un territorio aislado donde aún viven descendientes de los antiguos mexicas que continúan hablando náhuatl, la lengua de Moctezuma. Esta zona también es conocida por las pinturas sobre papel amate, elaborado con la corteza de ciertos árboles. Sobre ese característico papel color café, los artesanos plasman escenas de la vida cotidiana, aves multicolores y flores que hoy llegan a diferentes partes del mundo. Sin embargo, pocos conocen uno de los episodios más importantes de su historia.
Hace varias décadas se planeó construir la presa de San Juan Tetelcingo, un proyecto que habría inundado 22 comunidades completas. Los habitantes se organizaron y lucharon con tal determinación que lograron detener la obra, salvando sus pueblos, su lengua y hasta los cementerios donde descansaban sus antepasados. Actualmente el Alto Balsas continúa siendo una región de acceso complicado, caminos polvorientos y calor intenso, donde la vida sigue dependiendo del río que un día estuvo a punto de desaparecer bajo un enorme embalse. Comunidades como Ameyaltepec, San Agustín Oapan y Analco permanecen distribuidas a lo largo del cauce. Muchas veces solo se comunican mediante senderos o cruzando el propio río cuando el nivel del agua lo permite. Durante la temporada seca es posible atravesarlo caminando, pero cuando llegan las lluvias y el Balsas crece con fuerza, cada pueblo queda prácticamente aislado del resto. Los habitantes son comerciantes por tradición. Recorren largas distancias llevando sus rollos de papel a mate pintado y piezas de barro hasta los centros turísticos, para después regresar con los productos que lograron comprar gracias a esas ventas. Entre ellos hablan náhuatl de manera cotidiana y utilizan el español principalmente cuando deben tratar con personas ajenas a la comunidad. Número 7. Filo Mayor. En lo más alto de la Sierra de Guerrero se encuentra Filo Mayor junto con otros pequeños pueblos escondidos entre montañas. Esta es una de las regiones más aisladas y difíciles de recorrer de todo México, un enorme laberinto de cerros donde las brechas de terracería avanzan durante horas sin cruzarse con nadie. Las comunidades permanecen suspendidas entre las montañas, muchas veces envueltas por una niebla tan espesa que apenas permite distinguir unos cuantos metros delante del camino. Quienes habitan esta sierra están acostumbrados al frío, al aislamiento y a resolver por sí mismos casi cualquier problema, porque la ayuda gubernamental suele llegar tarde o simplemente nunca aparece. Las lluvias provocan deslaves que bloquean los caminos y, en ocasiones, para llegar a la clínica más cercana hay que caminar durante varias horas o esperar que alguna camioneta logre atravesar las brechas. La belleza del paisaje es indiscutible. Bosques de pino, aire limpio y un silencio que parece envolverlo todo. Pero también es una región donde conviene actuar con prudencia, ya que entre esas montañas se han vivido episodios que los habitantes prefieren mantener en silencio. Por eso, cualquier visitante suele ser observado con desconfianza hasta demostrar cuáles son sus verdaderas intenciones. Aquí el clima cambia de un momento a otro. El día puede comenzar despejado y poco después una nube espesa cubrir por completo los caminos y las casas. Muchas comunidades conservan una fuerte autonomía mediante autoridades tradicionales, policías comunitarias armadas con viejas escopetas y asambleas donde todas las decisiones importantes se toman entre los propios habitantes, sin depender de partidos políticos. La tierra produce maíz, café de altura y frutas de clima templado, pero el aislamiento tiene un costo muy alto. En ocasiones, enfermedades sencillas terminan siendo graves únicamente porque el hospital más cercano queda a un día completo de distancia. Antes de continuar no olvides suscribirte si te está gustando este video y comenta de qué parte lo ves. Número 6. Barra de Potosí. Un poco al sur del movimiento y el ruido de Zihuatanejo se encuentra Barra de Potosí, un rincón de la Costa Grande que parece pertenecer a otro mundo. Aquí el océano y la tierra se encuentran en una laguna apacible, rodeada por manglares y protegida por el cerro de Guamilule, mientras la vida transcurre sin las prisas que dominan a las grandes ciudades. Es una pequeña comunidad pesquera de casas sencillas, techos de palma y hamacas colgadas bajo la sombra. La laguna está llena de vida y sirve como refugio para garzas, patos y numerosas aves de colores que llegan para alimentarse, descansar o protegerse del frío de otras regiones. Antes de que salga el sol, los pescadores ya se encuentran sobre sus lanchas recogiendo lo que el agua les permita llevar a casa. Más tarde, ese pescado se prepara en las enramadas instaladas frente a la laguna, donde las familias sirven mojarras recién sacadas del agua por precios bastante accesibles. A pesar de su cercanía con uno de los destinos turísticos más conocidos de Guerrero, son muchos los viajeros que jamás escuchan hablar de este lugar. La comunidad permanece escondida detrás del cerro de Guamilule, alejada de los grandes hoteles y de las construcciones que han transformado buena parte de la costa. Cuando comienza a caer la tarde, el sol pinta de tonos dorados la superficie de la laguna y las aves regresan poco a poco hacia los manglares para pasar la noche. En momentos como ese resulta fácil comprender por qué sus habitantes, aunque vivan con pocas cosas materiales, difícilmente cambiarían este paisaje por el ritmo de cualquier ciudad. La laguna nunca permanece igual. Su apariencia cambia dependiendo de las mareas, las lluvias y la temporada del año.
Hay días en los que parece un enorme espejo inmóvil, mientras que en invierno puede llenarse de bandadas completas de aves migratorias que llegan desde el norte buscando alimento y temperaturas más cálidas. Los pescadores conocen cada bajo, cada entrada de agua y cada mangle con la misma precisión con la que alguien reconoce las líneas de su propia mano. Muchos aprenden a remar desde pequeños, incluso antes de dominar la lectura, y continúan entrando al agua aun cuando ya son mayores, porque en Barra de Potosí se dice que quien nace pescador también termina sus días siendo pescador. Detrás de la comunidad permanece el Cerro de Huamilule, cubierto de vegetación y convertido en una barrera natural que resguarda al pueblo de los vientos fuertes, pero también de las brisas del exterior. Número 5. Metlatónoc. Entre las montañas de la región mixteca de Guerrero se encuentra Metlatónoc, considerado durante mucho tiempo como la vieja madre de la montaña y el municipio del que años después se separaría Cochoapa el Grande. Esta es tierra del pueblo Ñu Sabi, cuyo nombre puede entenderse como el pueblo de la lluvia. Y la lluvia aquí no es cualquier cosa. Durante buena parte del año, los aguaceros transforman los caminos de terracería en corrientes de lodo que dificultan todavía más el acceso a las comunidades. Metlatónoc está levantado sobre montañas altas, inclinadas y alejadas, en una región que durante siglos permaneció prácticamente desconectada del resto del país. La pobreza es profunda y forma parte de la vida cotidiana, pero también lo es la dignidad con la que sus habitantes se enfrentan cada jornada. Las familias cultivan maíz sobre laderas tan pronunciadas que resulta difícil entender cómo logran mantenerse en pie tanto los campesinos como sus sembradíos. También trabajan la palma para fabricar sombreros que después venden a intermediarios por cantidades muy pequeñas. Cada año, numerosos hombres y mujeres se ven obligados a abandonar temporalmente sus comunidades para viajar hacia los campos agrícolas del norte del país. Ahí trabajan como jornaleros, cortando tomate, chile y otras cosechas bajo un sol que no es el de su tierra, con la esperanza de volver meses después con algo de dinero para sus familias. Durante mucho tiempo, Metlatónoc fue señalado como el municipio más pobre de México. Sin embargo, cuando parte de su territorio se separó para formar Cochoapa el Grande, ese doloroso reconocimiento terminó pasando al nuevo municipio. A pesar de tantas carencias, la comunidad nunca perdió su orgullo ni su fuerza. Las fiestas patronales siguen celebrándose con música de viento, cohetes, procesiones y comida suficiente para compartir con cualquier persona que se acerque, porque en estos pueblos se conserva la idea de que hasta lo poco debe repartirse. Número 4. Comunidades incomunicadas de la montaña alta. En la parte más elevada de la montaña de Guerrero existen pequeñas comunidades con nombres como Joya Real, San Rafael y Pie de Maguey. Son caseríos dispersos que cada temporada de lluvias corren el riesgo de quedar totalmente separados del resto del estado. Cuando comienza el temporal, los aguaceros golpean durante días y las brechas de tierra, que normalmente representan la única entrada hacia estos pueblos, desaparecen bajo el lodo, los derrumbes y los deslaves. Durante semanas o incluso meses, algunas comunidades quedan sin maestro, sin médico y sin las camionetas que transportan maíz, medicinas y otros productos indispensables. Pero sus habitantes no permanecen sentados esperando la llegada de maquinaria o ayuda del gobierno. Cuando el camino queda destruido, toda la comunidad se organiza. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso personas mayores salen cargando picos y palas para abrir nuevamente la brecha con su propio esfuerzo. El comisario convoca a las familias y establece cuántos representantes debe enviar cada una para participar en la faena. Así, decenas de personas trabajan juntas reparando kilómetros completos de camino, aunque saben perfectamente que la siguiente tormenta podría deshacer en unas horas lo que tardaron días en reconstruir. En Joya Real, por ejemplo, se necesitan más de 100 personas para rehabilitar apenas 5 kilómetros de la única vía de acceso. Cada familia manda a 2 integrantes y todos trabajan desde temprano hasta que se oculta el sol, removiendo piedras, cortando tierra y rellenando las partes dañadas. Lo hacen con una esperanza sencilla, pero fundamental, que la próxima camioneta cargada de maíz consiga entrar al pueblo. En estas comunidades, una carretera cerrada no representa únicamente una incomodidad. Puede marcar la diferencia entre salvar una vida o perderla. Una mujer a punto de dar a luz necesita salir de inmediato. Un niño con fiebre no puede esperar durante semanas. Una persona mayor depende de medicamentos que no siempre existen dentro del pueblo. Número 3. Citlala. En la región de Chilapa se encuentra Citlala, una comunidad cuyo aislamiento no depende únicamente de la distancia o de los caminos. Aquí la vida continúa siguiendo un calendario ceremonial que tiene raíces de miles de años.
Citlala es conocido por una de las tradiciones más impactantes de Guerrero: la petición de lluvia y la pelea de los tigres. Cada año, cuando se acerca el periodo de siembra, los hombres se colocan máscaras y trajes que representan al jaguar, aquel animal considerado sagrado por los pueblos antiguos. Después suben a los cerros para enfrentarse en combates verdaderos. No se trata de una representación preparada para entretener visitantes. Los participantes se golpean con fuerza hasta provocar heridas, porque la sangre derramada es entendida como una ofrenda destinada a pedir que lleguen las lluvias y que el maíz pueda crecer. Esta ceremonia combina elementos de la religión católica con creencias mucho más antiguas, practicadas desde antes de la llegada de los españoles. Presenciar a los tigres rugiendo y enfrentándose entre el humo del copal, los tambores y el sonido de las conchas produce la sensación de haber retrocedido varios siglos en el tiempo. Las máscaras que utilizan son piezas elaboradas con enorme cuidado. Algunas son pesadas, están hechas con cuero endurecido, incluyen dientes reales y llevan espejos colocados en el lugar de los ojos. Su fabricación también es una tradición heredada. Los artesanos conocen técnicas transmitidas por generaciones y preparan estas piezas especialmente para la ceremonia. Los combatientes envuelven sus manos con trapos y cuerdas para protegerse y aumentar la fuerza de los golpes. Aunque los enfrentamientos son intensos, existen reglas que deben respetarse. No está permitido atacar a quien ya cayó y las peleas no deben utilizarse para resolver rencores personales. Todo se realiza pensando en el beneficio de la comunidad. Mientras los hombres combaten en las alturas, las mujeres preparan la comida, el copal continúa ardiendo y la música acompaña cada momento del ritual. La ceremonia se lleva a cabo alrededor de mayo, cuando las tierras de cultivo esperan las primeras lluvias de la temporada. Número 2. Grutas de Juxtlahuaca. Cerca del poblado de Colotlipa, aproximadamente a 50 kilómetros al sureste de Chilpancingo, se encuentran las grutas de Juxtlahuaca, uno de los sitios subterráneos más sorprendentes y misteriosos de Guerrero. Desde el exterior solo se observa una abertura en la montaña, pero al cruzarla comienza un enorme sistema formado por cerca de 5 kilómetros de pasajes, galerías y salones que descienden hacia las profundidades del cerro. A más de 1 kilómetro de la entrada, en un punto donde la luz del sol jamás ha conseguido llegar, se conservan pinturas olmecas realizadas hace entre 2500 y 4000 años. Entre las figuras aparece un personaje de aproximadamente 2 metros de altura, cubierto con una capa oscura y portando una piel de jaguar sobre los brazos y las piernas. Frente a él se encuentra otra figura de menor tamaño que parece estar siendo dominada. También puede observarse una serpiente con plumas verdes junto a un jaguar pintado de rojo. Resulta difícil imaginar que, hace miles de años, alguien se internara durante más de 1 kilómetro dentro de esa oscuridad cargando únicamente una antorcha, con la intención de representar a sus dioses en uno de los sitios más ocultos de la montaña. Hasta ahora nadie ha podido explicar con certeza por qué eligieron un lugar tan profundo para realizar aquellas pinturas. El sistema de cavernas es tan extenso y complicado que, de acuerdo con los relatos locales, solamente 3 expediciones modernas han conseguido llegar hasta el fondo. La primera ocurrió en 1975 y fue dirigida por un hombre conocido como el Chivo. Las otras se realizaron en 1990 y 1995. Dentro de las grutas habitan miles de murciélagos que permanecen colgados de los techos. El aire puede sentirse pesado y en el suelo existe incluso una especie de canal artificial cuyo propósito original sigue sin conocerse. Quienes han explorado las zonas más profundas aseguran que un recorrido completo puede requerir hasta 3 días. Para avanzar es necesario gatear por espacios reducidos, atravesar corrientes subterráneas y caminar dentro de cámaras tan grandes que parecen catedrales naturales. Por esa razón, el ingreso únicamente debe realizarse acompañado por guías de Colotlipa. Ellos conocen cada paso, cada grieta y cada peligro del recorrido. Además, llevan generaciones protegiendo el sitio y colocaron una puerta para impedir que visitantes irresponsables dañen las pinturas antiguas. En el interior existen espacios con nombres inquietantes, como el Salón de los Apaches. También se han localizado restos humanos de gran antigüedad, aunque se desconoce quiénes fueron esas personas y bajo qué circunstancias terminaron dentro de la cueva. Número 1. Cochoapa el Grande. En el rincón más profundo de la montaña de Guerrero se encuentra Cochoapa el Grande, cuyo nombre se relaciona con la expresión náhuatl que significa río de los pericos. Este municipio ocupa el primer puesto porque representa uno de los territorios más apartados y olvidados de todo el estado.
La situación que se vive aquí resulta tan extrema que distintos organismos dedicados a medir el desarrollo humano han comparado sus condiciones con las de algunas de las naciones más pobres de África, entre ellas Sudán del Sur. Cochoapa el Grande es además un municipio relativamente reciente. Fue creado en 2003, cuando se separó de Metlatónoc, pero desde sus primeros años quedó señalado como uno de los lugares con mayor marginación de todo México. En sus comunidades viven principalmente familias Ñu, Sabi y Mepa, pueblos indígenas distribuidos a lo largo de montañas tan inclinadas y lejanas que algunas localidades permanecen incomunicadas durante meses. Muchas viviendas todavía tienen piso de tierra. En varias comunidades no existe electricidad suficiente, agua entubada ni instalaciones sanitarias adecuadas. Las mujeres dedican largas jornadas a tejer sombreros de palma y reciben a cambio cantidades mínimas de dinero que apenas ayudan a cubrir las necesidades más elementales. Sin embargo, incluso dentro de esta realidad tan dura, los niños juegan, sonríen y corren descalzos entre la neblina de las montañas como si no les faltara nada. A los habitantes de esta zona se les ha llamado los olvidados de la montaña. Durante generaciones han escuchado promesas de gobiernos y candidatos que suben durante las campañas, pero que pocas veces regresan después de las elecciones. Cochoapa el Grande muestra uno de los contrastes más dolorosos del país. Mientras en algunas ciudades existen fortunas enormes y personas que viajan en aviones privados, aquí hay familias que sobreviven con frijoles, maíz y una dignidad que no depende del dinero. Para llegar a la cabecera municipal se utiliza la carretera que conecta Tlapa con Cochoapa. Su construcción tardó más de 6 años y, aún después de concluida, continúa sufriendo derrumbes y baches cada vez que llegan las lluvias. Desde la cabecera hacia las comunidades más remotas prácticamente desaparece el pavimento. Lo que queda son brechas de terracería, cuando existen, y senderos que únicamente pueden recorrerse caminando o montados sobre un burro. También se cuenta que existe un palacio municipal moderno y de gran tamaño, construido con una inversión de varios millones de pesos, pero rodeado por calles que se convierten en lodo apenas termina el tramo de concreto. La imagen parece resumir las contradicciones de toda la región. Muchos maestros enviados a estas comunidades no soportan las condiciones y terminan marchándose. Los pocos médicos disponibles tampoco alcanzan para atender a tantas familias dispersas entre los cerros. Cada tarde, la niebla desciende sobre las montañas y cubre las casas de madera, tabla y lámina. Durante las noches frías, las familias se refugian dentro de sus viviendas esperando que llegue nuevamente la mañana. A pesar de todo, cada año vuelven a sembrar maíz sobre pendientes que parecen imposibles. Continúan ahí porque esa es su tierra, la tierra de sus padres y de sus abuelos, y muchos no la cambiarían por ningún otro lugar. Hasta aquí llega nuestro recorrido por estos rincones apartados de Guerrero, territorios donde la montaña, la selva, la costa y las barrancas mantuvieron durante siglos a comunidades enteras lejos del resto del país. Algunas permanecieron aisladas por el abandono, mientras que otras encontraron en la distancia una manera de proteger su identidad y su forma de vida. En todos estos lugares aparece una misma fuerza. La de personas que se niegan a rendirse, que conservan su lengua y su historia por medio de los tejidos, que reconstruyen sus caminos con sus propias manos, que todavía piden lluvia a los cerros y que obtienen de una tierra difícil lo poco que ésta puede ofrecerles. Son tierras que tienen mucho que enseñar a cualquiera que llegue sin sentirse superior y con verdadero interés